¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos al espacio de Lola. Y el día de hoy, pues yo feliz del invitado que tengo el día de hoy porque lo he seguido por un tiempo en las redes sociales, pero bueno, pues nunca había hecho una cita virtual con él. Y él es Julio Manuel Pereira, un jovenazo de 35 años, profesor comunitario, docente de apoyo a la inclusión. Él es uruguayo, pero bueno, vive en Argentina y está realizando su labor hermosa que la van a conocer el día de hoy en Argentina. Y él es creador del blog Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, educación comunitaria itinerante. Y precisamente de esto y del tema de la exclusión educativa es de lo que vamos a platicar el día de hoy con Julio Manuel. Julio Manuel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación para compartir lo que son las miradas terapéuticos, pedagógicas, itinerantes y comunitarias. Una experiencia muy particular que llevamos adelante entre pueblos originarios, basurales, colonias rurales y barrios marginales, trabajando desde lo que es la alfabetización inicial al apoyo escolar para bajar la deserción y lo que es el abandono escolar, pasando por lengua de señas, braille, comunicación alternativa aumentativa, estimulación temprana y oportuna, confección artesanal de material terapéutico y ortopédico, educación sexual integral para la discapacidad y atención primaria a la salud en algunos contextos para evitar la mortalidad infantil, la desnutrición infantil y algunas enfermedades. Si bien el mundo hoy está marcado por el coronavirus, nosotros tenemos una impronta marcada por el dengue, en su momento la leishmaniasis, la lepra, la sarna y la chikungunya. Entonces nosotros, por ejemplo, entramos en cuarentena en la zona donde vivo, en el nordeste argentino, especialmente en la provincia de Misiones. Antes que el coronavirus ya teníamos aislamiento social preventivo. Julio, yo estaba leyendo acerca de ti y habla de este camino, de este proyecto que crearon, que es Proyecto Caminos de Tiza, que es el nombre de tu blog. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo Julio decide que va a crear este proyecto? ¿De dónde surge? ¿Desde niño? ¿A raíz de una experiencia? ¿Dónde nace esta inquietud? En realidad siempre fui educador social. Yo me formé como docente y trabajé en Uruguay, en secundaria particularmente, en contextos de alta vulnerabilidad. Trabajé en los centros juveniles, lo que sería educación no formal, en los barrios donde los niños cargan etiquetas y estigmas, ¿sí? Llenas de prejuicios asociados a la delincuencia y la drogadicción. Y después, Avatar de la vida, me vino un congreso en Argentina y descubrí realidades que para mí eran absolutamente inverosímiles y decidí conocerlas y dije que tenía que hacer algo y abandoné toda mi vida y bueno, me fui empecé en un basural trabajando la reinstitucionalización de los niños con trazas discontinuas de escolarización, niños que estaban en las escuelas pero efectivamente no iban, o que lo utilizaban a la escuela de comedor o asistencia social. Y bueno, después empecé a descubrir niños con discapacidad no escolarizados, abandonados por el sistema, sin documentos, sin vacunas, y empecé a reconstruir desde el hacer, al que puse Caminos de Tiza, una denuncia pública. Mi trabajo no es romantizar la marginalidad o el trabajo educativo itinerante, ni los caminos que recorro, sino es una manera desde el hacer denunciar, ¿sí? Bajo una premisa que se llama información basada en la evidencia. Nadie me discute, porque yo sé cada nombre de cada niño, cada situación, la situación de abandono, lo tengo registrado de manera audiovisual, lo comparto públicamente sin poner, no cubro identidades, si bien no comparto todo lo que hago, porque no puedo exponer todo, ¿sí? Las denuncias me han permitido conseguir desde bipedadores, silla de rueda, a literalmente construir escuelas en el medio de la selva. Entonces, es un mecanismo que utilizo de cómo construyo material reciclable, didáctico y terapéutico, cómo hago estrategias didácticas para el trastorno específico del lenguaje, el autismo, el Asperger, el Tourette, cómo hago material sensorio experiencial para los ciegos, y bueno, cómo utilizo el WhatsApp para armar clases descriptivas, explicativas y conceptuales.
porque la idea mía es la justicia pedagógica. Todo esto lo inspira la justicia pedagógica. Y yo, acá hay una bandera que no van a conocer por ahí, pero es una bandera que representa el ideario de José Gervasio Artigas, uno de los libertadores de América, que tenía un precepto bastante social sobre la mirada de los indígenas y los marginados. Y bueno, es un referente ideológico al que sigo. Claro. Ahora, Julio, tú llegas a una comunidad rural nueva, tú la buscas, alguien te comenta, Julio, ven aquí. ¿Cómo llegas tú a esas comunidades? Y después, llegas tú a esas comunidades y ¿qué pasa? ¿Cómo comienza el proceso nuevo en una comunidad? El proceso básicamente a mí me buscan. La gente se ha hecho, hazte fama y échate a dormir. Mi trabajo se ha destacado por no ser invasivo, respetar la interculturalidad y el bilingüismo. ¿Sí? Yo soy el único que genera argots en lengua de señas en guaraní. ¿Sí? Entonces, como yo no llevo a una comunidad a trabajar, sino que llevo a una comunidad a preguntar qué necesitan, y no hago para la comunidad, sino con y desde, dejando capacidad instalada, generando referentes pares, como los auxiliares docentes indígenas, los educadores comunitarios para los espacios de primera infancia, o trabajando en alguna coordinación con algunos maestros de escuelas públicas, rurales, o interculturales bilingües. Y ahí cuando van viéndose los logros y los proyectos sociales que hago para generar políticas públicas e incidencia de políticas públicas en estas comunidades, le hace vacunas, planes sociales, centros integradores comunitarios, espacios de primera infancia, ¿sí? Cuando quede instalada esa comunidad, donde yo me formo un referente, yo me retiro, porque los que tienen que quedar son ellos. O sea, la comunidad es dueña de sus propios procesos. Yo trato más de inspirar y denunciar y hacer llegar las ayudas, ¿sí? Entonces, si bien yo hago las trazas de terapéutico-pedagógica con los niños, de cómo le enseño, todo el registro documental fotográfico son de papás, de otros maestros, a los que yo doy clases técnicamente explicándole por qué y armando una secuencia de trabajo, un proyecto pedagógico individual o una secuencia didáctica, explicándole por qué actúo de esa manera, para que vean cómo funciona, mostrando la estrategia o cómo se construye un recurso, ¿sí? O sea, yo a través de los niños formo a los educadores. En vez de formar a los educadores para bajar a los niños, trabajo con los niños y desde ahí formo a los educadores. Exacto. En estrategias terapéuticas, ortopédicas y pedagógicas. Claro, que tú tomas niño por niño para ir mostrando a los educadores lo que ese niño requiere. Claro, y cuando el niño logra determinada adquisición de competencias funcionales, lingüísticas, motoras, cognitivas, cognoscitivas o ejecutivas, lo paso a una instancia más comunitaria. Y ahí empieza el proceso de inclusión. Okay. Primero atiendo las necesidades individuales para dotarlo de un acervo de funciones ejecutivas que le permitan incorporarse a un proceso y ser parte real. Y ahí genera un proceso de inclusión. Parto de los sujetos a formar el grupo, ¿tá? Dotando a los sujetos de procesos para ser parte del grupo realmente. Educo para incluir e incluyo para educar. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, los dos procesos. Yo trabajo sabiendo que no trabajo con diagnósticos, sino con niños, que yo educo y no curo, ¿sí? Y que los diagnósticos que tienen los niños no son una condena y mucho menos son una sentencia. Claro. Entonces, utilizo la referencia para mostrarle a los maestros cuando dicen, yo no sé qué hacer, para mostrarle a un papá que llora todo el tiempo porque se le ha destruido su vida, donde no hay, recuerden esto, ¿sí? Porque esto es importante para evitar conflictos, donde no hay equipos, gabinetes o profesionales que puedan encargarse de otra manera. En una escuela intercultural bilingüe no hay intérprete de lengua de señas, no se enseña braille. Los niños con discapacidad en los entornos rurales, las sillas de ruedas no andan por el barro ni cruzan el campo. Entonces están quedando excluidos. Entonces, para garantizar una secuencia, trabajo, porque muchas veces implica cambiar la representación de los padres de su propio hijo, para que los padres rompan los miedos de permitirle incorporarse a un proceso social. Porque muchos papás tienen miedo, sí, pero si va a la escuela se van a burlar de él, lo van a lastimar, pobrecito, él no entiende. Entonces, esa articulación entre trabajar también la familia,
Entonces generamos lo que llamamos una comunidad educativa, ¿sí? Donde empezamos la interacción entre niños, entre pares. Claro, claro. Entonces ahí los padres también juegan un rol fundamental en todo este proceso. También ellos reciben su parte de, no sé, De contención y de formación. y de formación. Información para entender los procesos de sus hijos, sacarse la culpa de arriba, ¿sí? Recuerden que acá estamos hablando de abandono, o sea, en algunos lugares el diagnóstico es una anécdota, porque viene detrás de abuso, violencia, desnutrición y analfabetismo. O sea, cuando yo llevo un niño que si tiene autismo, en una casa de cartón y chapa, en un lugar donde se llueve, y a la vez asmático, lo primero que tengo que atender es el asma. ¿Sí? Claro. Si llego a un lugar, un proceso, por eso digo, se llama conciencia situacional. Uno tiene que conocer el teatro de operaciones donde se mueve, porque yo las denuncias tengo que planificarlas, porque no puedo exponer a una mujer a violencia. Claro. ¿Sí? Y cuando yo hago una intervención, ya tengo que tener garantizado que van a venir los apoyos que no va a dejar a la merced a una mujer o a un niño. ¿Sí? Entonces es todo un proceso, que por eso trabajo solo. Salvo Janina Rossi, que me acompaña en alguna instancia, el manejo de información confidencial, los protocolos de seguridad e higiene que debemos tener, desde vacunas, guantes, y estamos hablando antes del coronavirus, ¿eh? Sí, A nosotros sí, el claro. coronavirus no nos cambió nada más que agregar la mascarilla, eventualmente un barbijo y eventualmente acá la restricción del transporte. Pero la dinámica de trabajo que veníamos teniendo nosotros no nos cambia nada porque al trabajar con niños inmunodeprimidos, con enfermedades infectocontagiosas, en contextos donde hay arañas y serpientes ponzoñosas, en contextos donde estamos expuestos a lo que tiene que ver con pediculosis, leishmaniasis, sarna, lepra, sida, nosotros ya manejamos protocolos de seguridad e higiene. ¿Sí? Entonces, una de las grandes críticas que tengo a los que hablan de educación es no hay que inventar nada. Los educadores comunitarios, rurales, interculturales, bilingües, ya teníamos mi manera de trabajar en aulas diversas, multigrados y sin recursos tecnológicos. ¿Sí? O sea, es una falacia muy grande. O muchos maestros que dicen, yo no sé manejar una computadora, estás en el siglo XXI. Eso debía hace 10 años actualizarte. En vez de hacer cursos de inclusión por puntaje o solo para presentar papeles, porque hay gente que vive formándose y nunca aplica nada. Claro. Hay gente que se presenta por su chorretera de títulos, uno no puede sostener 2 minutos un diálogo porque no entiende nada, y lo primero que te habla te dice, ¿viste los que tienen retraso mental? Entonces, es bastante grosero. Entonces, Definitivo. nosotros tratamos de generar, amparado en una ideología, una mirada muy freiriana, Paulo Freire como referente ideológico pedagógico, ¿sí? Una mirada de generar políticas públicas de la intervención comunitaria, pero con una mirada pedagógica educativa, no asistencialista. Claro. Y Julio, yo te comentaba antes de comenzar la entrevista que yo, o sea, sigo a varios educadores y demás, pero yo nunca he visto un programa como el que tú tienes. O sea, es que no solamente es la pedagogía, es todo lo que va. O sea, eres como un kit, eres como una caja de herramientas, ¿no? Una super caja de herramientas que atiende un montón de necesidades de las comunidades, muchísimas comunidades. Ahora, Yo me encargo de diseñar el material ortopédico, diseñar el material didáctico, hacer las traducciones al braille, conseguir todo lo que tiene que ver con las traducciones a las lenguas originarias, hablar la lengua de señas, conseguir el ropero solidario, armar los comedores y las ollas populares y garantizar y escribir las políticas públicas y los protocolos de seguridad. Soy yo. Y una de las cosas que suele impactar es cuando me dicen, ¿y tu equipo de trabajo? No tengo, déjense de no, joder con el trabajo en equipo. ¿Sí? no. Una, tengo autismo. Dos, no me gusta trabajar en equipo porque en estos contextos mis niños no son experimentos. Si venís a trabajar conmigo, no jodás porque te podés enfermar, no hay seguridad, tenés que cumplir porque si coordinaste con una persona en el medio de la nada, sin comunicación, que vas a ir, te está esperando. Y muchas veces hizo 10 kilómetros de caballo para verte, tenés que ir, nada de, ay, hoy se me rompió el auto, hoy no existe eso, tenés que tener un plan A, B, C, D y F. Entonces, si tenés hijos, ya es muy difícil que me puedas acompañar. Claro. ¿Tá? Si tenés toda la voluntad y sos mujer, ¿sí? Salvo Yani, que en unos contextos me acompaña, tampoco, porque son comunidades que todavía tienen un pensamiento patriarcal y lo que le diga a una mujer no importa.
No sé si me entiende. Y Sí, no sí, importa si yo lo comparto o no, porque no tiene que ver con mi ideología, tiene que ver con lo que sucede de hecho. Si de hecho el que claro. me acompaña es rubio de ojos celestes, que está asociado a los colonos, a lo que le han robado las tierras a los indígenas, no lo van a dejar entrar por el prejuicio físico. Así como la gente tiene el prejuicio con el negro, el indígena o el chino, estas comunidades tienen el prejuicio con el caucásico rubio. Entonces hay que conocer todo eso, hay que tener conciencia situacional. Hay que ir sin ninguna ascripción política ni religiosa. Ahora, Julio, yo te voy a preguntar algo. Si Julio ya no está, digo, y no, y toco madera, ¿verdad? Las comunidades siguen. Es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo Si yo me continúa voy, eso que estás haciendo? si yo me voy a la comunidad y no dejé instalada la capacidad, fracasé. Yo me voy cuando se generó la escuela, que con la escuela vino el maestro formal, vino los documentos, vino las vacunas, vino la seguridad social y los planes sociales, cuando formé educadores comunitarios para los espacios de primera infancia, cuando generé conjunto con, no sé, la Municipalidad de San Antonio, la Comisión de Discapacidad, que genera haciendo políticas públicas y baja programas nacionales para aplicar a la población, cuando dejo el comedor instaurado, porque si no se perpetúa yo no soy Jesús. No, no, Entonces, si todo se basa en mí, eso se derrumba. por supuesto, por supuesto. Entonces, es formar al otro, es capacitar al otro y es darle herramientas al otro. Ahora, Julio, yo te quiero preguntar algo y esto es como para ir también metiendo en este tema a los padres de chicos que tienen algún diagnóstico, ¿no? Alguna diversidad funcional o de las maneras que lo llaman. Tú acabas de decir algo que lo anoto. En algunos casos, el autismo o el diagnóstico, la diversidad funcional es una anécdota. O sea, una anécdota porque hay tantas situaciones difíciles dentro del contexto donde vive el chico que definitivamente la prioridad en ese momento o la prisa no es atender la discapacidad o la condición, pues la necesidad, sino atender lo más pronto. Si esto lo trasladamos a un contexto no como los que tú trabajas, ¿no? Un contexto un poco más, pues, en la ciudad, etcétera, etcétera. Esto también tú piensas que debe aplicar, en donde primero tenemos que Te lo voy a sanar explicar de otra manera. Mi gran el crítica a los procesos terapéuticos de algunos profesionales, ajá, ¿sí? Son las terapias gimnasio. ¿Sí? No sé si ahí se le llama gimnasio a los lugares donde se va a entrenar. ajá, sí, No. sí, Si sí, yo sí. voy al gimnasio y corro 3 horas en la cinta, levanto 45 kilos de pesa y hago 70 repeticiones de abdominales, pero voy a mi casa y como empanadas, tomo gaseosa, refrescos, y después me como una pizza con una hamburguesa, no tiene razón de ser. Ir Ya, 45 minutos por día a un fonoaudiólogo cuando 23 horas 15 minutos me anulan todo tipo de estimulación, no tiene razón de ser. Los terapeutas deberíamos formar a los padres para garantizar secuencia de trabajo y hacer una cosa que se llama consentimiento informado. Cuando yo me siento con un papá, le explico por qué lo hago, cuál es el objetivo y qué tiempo proyecto ese objetivo. Porque si no logro en determinado tiempo referencial, tengo que mutar y transmutar los procesos, las estrategias y los recursos porque no están dando resultados. Yo no aplico mecanismos en los niños, diseño un mecanismo adaptado para el niño. uh-huh, Porque yo no trabajo con el autismo y vengo con el PEX. Yo diseño un PEC particular, sensorio experiencial, gustativo, ¿sí? Con inferencia lingüística en bilingüismo, ¿tá? Porque eso necesita ese niño. Y en claro, algunos niños con autismo le enseño lengua de señas en vez de PECs. Si el problema bueno, es la oralización, claro, no es el lenguaje, no es la estructura de pensamiento. Y si puedo enseñarlo video visual y el dibujo, acompañado de la palabra, ¿por qué tengo que generar PECs que encima son imágenes totalmente absurdas? Porque una persona llorando es triste y yo conozco gente que llora de felicidad, porque claro, se ríe en auditorio. O sea, destruyen las interpretaciones cognitivas, cognitivas y lingüísticas de las personas. O me confunden a un sordo prelocutivo con un sordo polocutivo, o a un ciego previsual con un ciego posvisual. Entonces, como hay una persona ciega que llegó a la universidad, ¿sí? Y dicen, no, pero viste que los ciegos pueden. Ese ciego, en ese contexto. Porque a mí me mandaba una silla de rueda que tiene computadora de vuelo, tiene aire acondicionado y tira repelente. ¿Sí?
Me la mandan para Capiobí, en las calles Empedrado y Barro. ¿Qué hago con esa silla? Nada, como si Entonces, no tuvieras. entonces la conciencia situacional se basa en, yo utilizo tecnología VR, por ejemplo, para realidad inmersa, para estimular los procesos cognitivos, para estimular lo audiovisual y el movimiento, ¿sí?, encefálico, en la búsqueda de la realidad inversa de los lentes VR. Pero primero le enseño antes de eso, porque no es un juego. Yo llevo la tablet después que trabajé los procesos de construcción lingüística. O A sea, ver, y platícanos un poquito para ponerlo en contexto y ir visualizando cómo es que tú trabajas, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje o la comunicación. Platícanos un poquito lo que tú quieras, porque los papás, por ejemplo, les enseño qué, o les explico qué, o lo formo en qué, y le doy ejemplos referenciales y prácticas, ¿sí? Entonces yo empiezo, papá, ¿qué es una manzana? Contestame, Lola, ¿qué es una manzana? una fruta. No, eso es una restricción del pensamiento, porque es una Ah, fruta, es un aroma, es un sabor, es un gusto, y ahí hasta shampoo de manzana y jugo de manzana. Entonces, claro. cómo agregarle contenido explicativo, descriptivo y ejemplificativo a todo lo que hace en el diario. Entonces, no le dicen vamos a tomar la leche, que le digan vamos a desayunar, porque hasta ahora es el desayuno. La primera comida del día es el desayuno, porque si no, queda vamos a tomar la leche a la mañana y vamos a tomar la leche a la tarde, y el niño no entiende el concepto merienda, ni entiende el concepto cena, desayuno y merienda, o después no entiende los procesos que yo te puedo decir, vamos a merendar, y no es tomar la leche, porque yo desayuno, yo meriendo café. Claro. Entonces le va restringiendo trastornos del lenguaje, sordo, Asperger, Tourette, West, lo que sea, le va restringiendo la capacidad interpretativa. Entonces les Oye, explico esto de la manzana me lo vas a desmenuzar, porque tienes toda la boca llena de razón, pero ¿y cómo usas esto? Esto que tiene todo que ver con la manzana, pero que no es nada más la manzana. y porque le diseño un plan de trabajo para que tome el jugo de manzana ese día, coma una manzana verde, al otro día una roja, ¿sí? O sea, una de las grandes cosas que tengo prohibido a los papás que trabajo son las rutinas. Ok, ok. ¿Ah? Entonces le digo, tenés que cambiar el cuarto todo el tiempo, y tienen que decodificar y codificar cómo guarda las cosas en los armarios roperos, por ejemplo. Acá va la ropa de invierno, y después la rato por ropa del torso, y acá va el calzado, y después cambio para que entienda que esta campera puede ser ropa de salir, pero a la vez ropa de invierno, y a la vez las categorías de análisis. Una cosa son muchas cosas. Entonces, le prohíbo la rutina porque yo no preparo el camino para el niño, preparo el niño para el camino. Y tiene que afrontar la frustración, tienen que entender que las cosas varían, tienen que tener capacidad de codificar. Si yo le doy todo digerido y le pongo PEX en todos lados, un buzo es un buzo. Entonces la palabra buzo se restringe a la imagen, no al concepto. Entonces cuando aparece un Un monstruo, buzo es un... bueno, un saco, Vale, vale. Es que yo pensé un saco, en buzo de mar. un buzo, un pantalón, ¿sí? Ajá, No es un pantalón, es una referencia a las prendas de vestir que cubren largas las piernas, porque hay diferentes modelos, hay abiertos, hay cerrados, ¿sí? Entonces es importante que entienda el concepto pantalón, no ese pantalón, porque ahí me restringen a los niños a funciones que tienen que ver con lo ejecutivo práctico, pero que le queda bien a la familia, no al niño, no desarrolla el lenguaje, no desarrolla las facultades sociales. Los niños aquí que tienen las terapias y tienen las obras sociales, que son las coberturas de los servicios terapéuticos y clínicos médicos, son pacientes eternos, salen del fonoaudiólogo al neurólogo, del neurólogo al acompañante terapéutico, el acompañante terapéutico al psicopedagordo, el psicopedagordo a la maestra desintegradora. O sea, van atravesando y todo el tiempo son un paciente de... sí. ¿Y cuándo es niño? Entonces, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Nos infantilizan? Sí, o nos desaparecen. El autismo está infantilizado y asexuado. Sí. La gente que dice que el niño con autismo es sincero y te habla así, es la misma que me critica y me llama violento cuando yo soy sincero, levanto el tono de voz. Sí. O me dice tranquilízate. ¿Cuándo funcionó el tranquilízate en el autismo? En el autismo, ¿no? Entonces,
No sé, ¿me entienden? Y se lo está diciendo, y son profesionales que no tienen idea de nada y dan cursos de inclusión y autismo con estereotipias así. Porque yo le pongo, como he tenido estudiantes, ¿sí? Que tienen autismo y son ciegos y no saben qué hacer porque le saqué el PEX. No. Son PEX dependientes. Entonces tú tenés que cuestionar eso porque es mala praxis, estás atentando contra los procesos de neuroplasticidad, estás afectando todo el proceso que tiene que ver con los recuerdos asociados a la amígdala. Me pongo técnico si quieren, pero es importante eso. Sí, claro, Todos los claro. campos. Pero además, después de esta conversación, tendrás que darnos unas sesiones para que aprendamos cómo crear eso, o sea, cómo no Le voy a mostrar encajonar. unos ejemplos Sí, que tengo acá, por favor. ejemplos referenciales. Vamos. ¿Cómo llevo la Tierra al plano? Primero la tengo que enseñar tridimensionalmente para que pueda referenciar los puntos, lo que es la rotación, la ubicuidad continental, qué es el medio. Tengo que construir las representaciones fácticas para construir una representación lingüística. Y de esa construcción lingüística después puedo trabajar, por ejemplo, que la Tierra tiene un interior y construir el interior de la Tierra para sacarlo del plano y pueda visualmente tener información sensorio-experiencial Sí, que claro. refuerce lo conceptual y le dé una impronta que tenga que ver con la funcionalidad lingüística. Miren este otro ejemplo, ¿sí? Si soy de la Tierra, soy terrícola. Dentro de la Tierra estoy en América, por lo tanto soy americano. Dentro de América estoy en Sudamérica, por lo tanto soy sudamericano. Ajá. Y dentro de Sudamérica estoy en Uruguay, o sea, soy uruguayo, nací en Uruguay, entonces soy uruguayo. Y dentro de Uruguay nací en un departamento que se llama Rocha, entonces soy rochense. Y dentro de Rocha soy de un pueblo llamado La Paloma, por lo tanto soy palomense. Entonces le doy una noción de gentilicios, de ubicuidad, de quién es, y porque un día le van a decir sos rochense, el otro día sos palomense, y todo eso tiene que ver con él. Entonces se lo resumo en un PEX, si quieren hablar de PEX, ¿sí? Sí, claro. Funcional. Miren esto. No, es maravilloso. Además, si se van a la página de Facebook de Esto es Julio una careta Manuel, didáctica una que me careta, permite trabajar la construcción del cuerpo, cómo es un ojo por dentro, qué hay adentro de la nariz, la zona de los gustos de la lengua se mueve, ¿sí? La piel, los huesos. Entonces el niño tiene tercera dimensión y puede tocarlo y claro. puede visualizarlo en tercera dimensión. Le construye una representación conceptual para un aspecto metodológico. Miren esto, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo absurdo. ¿Sí? Esto es yo lo llamo brújula CIR-CIR, es un invento mío. ¿Brújula ¿Sí? qué? Entonces, brújula CIR-CIR, Ok. círculo circunferencia. Sí, ok. Entonces, es un invento mío para que visual y táctilmente diferencie el círculo de la circunferencia y entienda el concepto centro. Entonces, visualmente entiende que la circunferencia es el borde, que no tiene esto, porque si se lo dibujo siempre en un plano, no puede hacer la abstracción conceptual. Y después le hago un reloj donde diámetro y radio, para que sepa que cualquier línea de esta que tome es un diámetro o que son iguales y cualquiera de estas es un radio. Entonces, táctilmente, visualmente y experiencialmente diferencio círculo de circunferencia. No tengo que ser un genio para enseñar eso. Mire esto. ¿Tú Esto los es diseñas muy todos? tonto. ¿Tú los diseñas, Julio? ¿Sí? ¿Todo eso lo Sí, con diseñas tú? material reciclable. Claro. Esto es la Tierra, el Sol, la Tierra y la Luna, para explicar día y noche, la órbita lunar, el eclipse, y como no está clavado en el medio, cuando gira, ¿sí? Puedo mostrar que la distancia de la Luna, de la Tierra al Sol va cambiando y es una órbita elíptica. Y es material fáctico. Y puedo Claro. explicar la fase de la Luna. O por ejemplo, miren esto, ¿se acuerdan la cara? La complemento con esto. Entonces al niño le construyo el cuerpo y después se lo desconstruyo por las diferentes partes para que él entienda la noción de tercera dimensión que tiene el cuerpo, para que entienda su interior. Entonces paso de la tercera dimensión
al plano tridimensional. Claro. Ahora, Julio, ¿Ah? Y tú no... cuando Ajá. entendió eso, lo llevó al plano del esquema corporal entero, para que vea cómo se superponen los diferentes sistemas, órganos, a la construcción del cuerpo humano. Entonces es información experiencial que puede ser reconstruida, ¿sí? Y da lo que yo llamo puentes mnemotécnico-asociativos o rampas y prótesis didácticas. ¿Qué Entonces significa? ¿Qué significa? significa que yo diseño recursos o estrategias didácticas para favorecer el entendimiento de un concepto abstracto. ¿Sí? Miren este ejemplo. Muy difícil de entender. Esto lo llamamos, son inventos míos, no lo busquen en ningún lado. Esto es el círculo de Arquímedes. Todos sabrán que en un líquido, bueno, antes ya está movido, pero en un líquido el peso que ingresa es igual al empuje. Entonces digo, si ingresa 1, sale 1. Siempre lo que ingresa por debajo de la línea de flotación equivale a lo que sale por arriba de la línea de flotación. Entonces va entendiendo el concepto de igualdad. Y no soy Albert Einstein, es una estupidez. Pero el niño entiende los conceptos de igualdad, peso-empuje. Lo que entra acá, sale acá. Y es un pensamiento cíclico, no lineal. Miren este. Este es el logo de Caminos de Tiza. Ah, sí, 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 sí. Medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Entonces, esto que es un apoyo que se lleva en cualquier lado, definito así, cuando el niño tiene problemas para identificar qué representa, va ahí lo evoca. No es muy difícil. Un ejemplo más y seguimos. Ok. ¿Se acuerdan cómo trabajé gentilicios hoy? Este es otro ejemplo. América. ¿Dónde estoy en América? En Argentina. ¿Dónde dentro de Argentina? Entonces abrimos Argentina y vemos la división de las provincias. Y cuando identifico la provincia, empiezo todo el proceso de saber provincia, barrio, provincia, ciudad, barrio, calle, dirección. Sí, claro, Son ejemplos. hasta que llegas a tu casa. ¿Se acuerdan este? ¿Sí? Llevado al plano. Claro, las capas de la tierra. Entonces paso del pensamiento conceptual, perdón, del pensamiento fáctico, representativo, ideovisual, a el ideovisual conceptual. Entonces esto le queda todo en una carpeta, pero ya tiene los apoyos visuales, referenciales, mnemotécnicos, asociativos. Último ejemplo y seguimos. Miren esto, ¿cuántos sentidos tenemos? 5. Ajá, se Sí. supone. Oído, tacto, vista, olfato y gusto. Listo. Y se acabó. No necesitas grandes cosas para enseñar. Educar, enseñar, hacer transposiciones didácticas es hacer muy sencillo lo difícil. No al revés. Exactamente. Ahora, Julio, yo te iba a preguntar, ¿tú te guías por el currículum que usan ahí las escuelas? ¿Tú organizas tu propio currículum? ¿Cómo es eso? Depende de las características del niño. Si estoy buscando la reinstitucionalización de un niño con traza discontinua, intento ascribirme a la lógica que va a encontrar en la escuela, la secuencia de trabajo. Si tengo las mismas estructuras de esquema de representación que las escuelas públicas. Ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y matemática. Esos son los 4 ejes centros que trabajo. Pero yo no trabajo matemática, trabajo pensamiento matemático. Yo no trabajo ciencias naturales, sino pensamiento científico. Por eso, si van a mis redes sociales, Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, capaz que ustedes lo ven al revés. No te preocupes, que les voy a pegar las ligas de tu página, de tu blog, de tu Facebook, de todo lo que encuentres, se los voy a pegar para que lo vean. Van a ver que hago mucha alfabetización científica. Hago mucho experimento con los niños. Sí. Los hago tocar, discutir, recrear, experimentos de presión, de fuerza, de rozamiento, vectores, ¿sí? Y después de matemática y eso, busco maneras sencillas de encuadre, por ejemplo, para evitar todo. Justo hoy compartí el de llévate uno, préstame uno, cómo esto, no,
Eso hago un pensamiento lo lineal. vi con la tiza en la mesa, sobre la mesa, haciendo las matemáticas. Yo voy a tener que ir a unas clases de matemáticas contigo, Julio, para que me refresques la memoria. Y De bueno, verdad, más que el contenido curricular matemático, es el pensamiento matemático. el Nociones de pensamiento. cantidad, de volumen, de mayor menor, antes, después, ¿sí? El concepto de resta, el concepto de suma, cómo resolver, cuándo utilizar la división y la multiplicación, reconociendo la resolución en un aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Porque efectivamente le das una calculadora y hace la cuenta, de hecho, pero yo no quiero que resuelvas, yo quiero que tengas las capacidades cognitivas para poder resolver los problemas. Claro. Julio, ya para ir cerrando esta conversación que, bueno, me ha encantado, de verdad, te voy a decir algo que una mamá me acaba de escribir el día de hoy. Y yo quiero oír lo que Julio le contestaría. Claro, es una mamá citadina, vive en la ciudad, ¿no? Tiene a su pequeño de 3 años, se lo acaban de diagnosticar con autismo. Y ella me escribe, Lola, por favor, refiéreme con una terapeuta de lenguaje. Estoy desesperada porque a mi hijo lo diagnosticaron antes de la pandemia y no ha recibido terapia de lenguaje y se está atrasando. Ese fue, ¿Atrasando respecto a qué? ese ¿Respecto a fue quién? el mensaje que me enviaron. Ah, hay muchas mamás en la ignorancia y muchos terapeutas aprovechándose de la ignorancia confunden lenguaje con oralidad. Las estructuras de pensamiento, de comprensión situacional, de conciencia situacional, de reconocimiento de momentum, de generar el lenguaje paraverbal, de reconocer expresiones y momentos en el otro, eso es lenguaje. No me confundan la ecolalia o la mala pronunciación con problemas del lenguaje. ¿Sí? Hay niños que pueden hablar perfectamente y no entender lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, ojo, y a la mamá le voy a decir, el diagnóstico no cambia a tu hijo, lo único que hace es darte una explicación a ti y a él mismo para autoconocerse. ¿Qué Exacto. problema hay que lo diagnosticaron recién? Dejó de ser, o sea, te dan el diagnóstico y te cambió la vida. Tú tenías diabetes, lo único que haces es enterarte que la tenés y capaz que cuidarte ahora, Claro, pero no cambia los procesos que vive tu cuerpo ni los procesos emocionales. ¿Sí? No te acaban de notificar que tu hijo tiene cáncer y se va a morir. exacto, exacto. Y sabes, creo que la creencia, en este caso de la mamá y de muchas más, es, pero es que yo no soy terapeuta, ¿cómo lo voy a ayudar? Muchas veces esa ¿Y qué es la mamá tiene un postura. manual para ayudar a su hijo? Si hay Ninguna. hijos drogadictos, abusados, que sufren los procesos de exclusión, que sufren grooming, que sufren bullying, que sufren shock emocional y mutismo selectivo y tienen algunas características del falso autismo porque son shock emocionales. Tu hijo no tiene un diagnóstico, pero mañana te separas de tu pareja y tu hijo vive ese proceso y le genera trastornos emocionales, que Ujú. arrastra trastornos conductuales. Ese es el problema. ¿Sí? Y una de las grandes críticas que tengo para todo lo que tiene que ver con autismo, que bueno, básicamente es el tema central que deberíamos haber tratado, No, no, es, está perfecto. Después te invito de nuevo, tú no te apures. ¿sí? Ustedes tienen hijos, no diagnósticos. Exacto. ¿Tá? Porque les voy a contar una cosa por experiencia en primera persona. Uno posee el diagnóstico, pero es la familia la que lo padece. A nosotros no nos cambia nada. O sea, déjense de los mitos sobre los diagnósticos. Hoy lo dije y lo vuelvo a repetir, un diagnóstico no es un pronóstico ni es una sentencia, es un orientador. Porque tu hijo puede tener autismo y después va a descubrir que tiene autismo y baja visión. ¿Sí? O sea, ¿y cuál va a ser, qué va a atender? Así que disfruten de sus hijos, no hay manuales para ser padres, no existe. Tuviste tu primer hijo, comió tierra, lo llevaste al pediatra, al médico. El segundo comió tierra y esperaste para ver si se enfermaba o no. El tercero comió tierra y le dice, ya cenaste. Porque tiene que ver con la experiencia de vida, tiene que ver con los momentos. Entonces, yo no soy terapeuta. ¿Y saben cuántos terapeutas destrozan la vida de la gente también? Así que no piensen que estos son, no somos pacientes, no estamos necesitando transfusiones sanguíneas ni hemodiálisis. Necesitamos estimulación. La estimulación
se recibe en lo social, no solo en los gabinetes. Tienes que promover mi habla todo el tiempo. No me sirve que me lleves a la fonoaudióloga 3 veces a la semana y después me dejes mirar dibujos en español neutral, caricaturas en español neutro. O sea, no me sirve que me lleves al fisioterapeuta para mover el pie de bot si no estoy trabajando en las conexiones neuronales para fomentar lo que tiene que ver con las trazas musculares. Estoy trabajando un proceso kinesiológico y me estoy olvidando de lo psicomotor. Claro. Que tiene que ver con lo sensorial, las reacciones. Entonces, ojo, porque son miradas muy reduccionistas. Claro, y hasta con la convivencia, Julio. O sea, este olvidarse que puedes o sea, que sigues conviviendo, que eso es lo que alimenta, ¿no? La relación. Porque Los papás parece que no permitieran. El otro día tuve un diálogo con una mamá de 2 horas, ya pensó que íbamos a hablar 5 minutos, y yo siempre le digo, si yo te atiendo a tu hijo, o sea, me pedís consejo, el mínimo respeto que puedo tener es dedicarme a responderte. ¿Sí? El 98% de las cosas te iba a decir cosas que no querías escuchar, pero, ¿sí? Porque tampoco hay que ser, es una condición, no, pará, sí, es una condición, pero nos toca la vida y nos afecta bastante. Sufrimos muchas veces lo que tenemos. No por nosotros, sino por el contexto social, conseguir un trabajo, mantener una pareja. O sea, déjense ilusionar que es una condición propia, no, y hasta tiene comorbilidades alimenticias y sensoriales. Paren. Porque ahora la mirada social está olvidando la médica. Pará. Es una conjunción. No es esto o esto, es esto y esto. ¿Tá? Ojo, porque esas miradas reduccionistas van a terminar diciendo que todo se tiene que aceptar, y no todo se tiene que aceptar. Me tienes que tolerar porque tengo autismo, algunas cosas propias del autismo, sí, pero no me tienes que aceptar y tolerar todo. Porque si no, yo me excusaría en mi autismo para irle pegando a la gente, andar desnudo en la calle violando mujeres. Claro. Y me dirían, ¿por qué la violaste? Tengo autismo. ¿Se entiende? Entonces hay que plantear eso, la regulación. La inclusión siempre es mixta. La adecuación, comprensión y entendimiento por parte de la persona que posee la diversidad. Somos todos diversos, ¿no? Porque a mí me discriminan muchas más veces por mi sobrepeso que por tener autismo. Entonces, ojo, ¿sí? Porque yo sufro más de exclusión al no poder vestirme como quiero porque tengo un pie que calzo 46, ¿sí? Y no sé cómo sería el número ahí. ¿tá? Entonces, cuando voy, siempre nunca consigo calzado para mí. Pero Entonces, debe ser muy grande. No me puedo vestir a la moda que a mí me gusta, y eso también. O las muchachas que no tienen los principios estéticos impuestos por el mercado cultural y quieren vestirse y no encuentran ropa. Miren que la exclusión es muy, muy grave. Miren que en América nos matamos entre nosotros solo porque usar la camiseta de un equipo de fútbol distinto al que yo profeso. O sea, nos matamos por religión. Entonces, vamos a cambiar un poco esa mirada. En resumen, termino así. En resumen, te agradezco, he disfrutado muchísimo escucharte, conocerte virtualmente, y este espacio está abierto porque creo que nos puedes enseñar mucho, me incluyo por supuesto, nos puedes enseñar mucho de cómo ir cambiando esa mirada con la que intervenimos en la vida de nuestros propios hijos o de nuestros estudiantes. Así que yo agradezco muchísimo, Julio Pereira, lo que nos has aportado y lo que haces por la humanidad desde tu trinchera. Que bueno, ¿qué puedo decir? Yo sé que no te puedo echar porras, pero sí te echo porras. Sí reconozco toda la labor que estás haciendo y la agradezco de verdad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. 3 frases para dejarles. Una es, las grandes escuelas están donde los grandes maestros, no donde los grandes edificios. Esa me encantó. Cuando me preguntan cómo trabajo, mi idea docente es, comencé siendo el maestro que hubiera querido para mí, y hoy intento ser el maestro que quisiera mañana para mis hijos. ¿Sí? Y lo último, todo el mundo dice, no hagas lo que no quieras que te hagan, y yo intento hacer lo que quisiera que hicieran por mí. ¡Wow! Poderoso. Un cierre poderoso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio Manuel. No me equivoqué en decir tu nombre. ¿Ok?
Ok, esta es Lola Hernández en el espacio de Lola, una súper conversación, espero que la hayan disfrutado tanto como yo y los espero en nuestra próxima entrevista. Que tengan un hermoso día. Hasta pronto.